Bendiciones para todos, sean bendecidos todos en el nombre de Jesús. Y vamos a empezar esta noche una nueva serie que se titula Venciendo los enemigos de la fe. Venciendo los enemigos de la fe. Va a ser una serie larga y si ustedes no se cansan, pues la vamos a terminar. La vamos a partir en 4 puntos mayores. El primero es ¿qué no es la fe o la fe mixta? Segundo punto es fuente de la fe, que es la palabra de Dios. El tercer punto es los enemigos de la fe. Y el último punto que vamos a hablar es lo que demanda la fe y sus beneficios. Hoy vamos a hablar qué no es la fe y la fe mixta. Y vamos a ir al libro de Timoteo, primera de Timoteo, el capítulo 6, versículo 12. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. También voy a leer a Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Y este es el apóstol Pablo ahora hablando. Y él dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Lo más importante para nosotros como creyente es tener fe en Dios o, como dice la palabra, la fe de Dios. Vamos a empezar con los tipos de fe que hay, para que podamos ir solidificando el mensaje y fundamentando lo que en el futuro vamos a decir. Me gustaría que usted tenga lápiz y papel para que lo vaya anotando y luego en su tiempo libre usted vuelve y chequea la palabra. Entonces el Espíritu Santo tiene la oportunidad de revelarle qué fue lo que se quiso decir y ahora usted tiene algo personal. Ahora personalmente usted puede ir meditando en esa palabra y el Espíritu Santo tiene con qué trabajar, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y cuando usted oye algo, usted lo escribe y luego usted va y personalmente usted le pregunta a Dios qué significa eso para usted y luego Él le trae la iluminación a su entendimiento y le produce la convicción, que es la fe, es lo que se llama fe. Cuando el Espíritu Santo trae convicción a nuestro corazón de un dicho de Dios, ya que es el Espíritu Santo quien produce la fe a través de la palabra de Dios. Por eso hoy vamos a hablar de la fe mixta o fe falsa y qué es lo que no es la fe. Tipos de fe. Está la fe de o para la salvación, o la necesaria para la salvación. Esta fe es la convicción en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Convicción en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Quiero aclarar que, y luego ahorita voy a diferenciar entre fe y creencia, ya que los demonios creen y tiemblan. Entonces los demonios no tienen fe, los demonios creen. Creencia es el reconocimiento de la existencia de algo. Todo el mundo dice, yo creo en Dios, yo creo que hay un Dios, o yo creo que Dios existe. Eso es creencia, eso no es fe. Creencia, cree que Dios existe, pero no tiene la convicción, porque la fe nos motiva a obrar en base a lo que creemos.
Entonces está la fe de la salvación, o sea, la convicción que el Espíritu Santo trae a nuestras vidas, que nos lleva a confesar que Jesucristo es el Señor y nos lleva a obedecer lo que ahora el Señor dice. Si nada más lo confiesa y no obedece lo que el Señor dice, entonces no hubo convicción. Porque el Señor dice que en aquel día me llamarán Señor, Señor, y te voy a decir, yo nunca te conocí, porque lo conocimos como Salvador, o tratamos de ver si nos salvaba, pero no teníamos convicción y no obrábamos en base a lo que creímos. Entonces está la fe salvadora, que es la convicción en la persona de Jesucristo, según Efesios capítulo 2, versículo 8. Número 2 está el estilo de vida, que está basado en el cuerpo de enseñanzas bíblicas, o sea, la palabra de Dios. Y ahí usted puede anotar a Judas 3, Judas 3, el libro de Judas, capítulo 3, o sea, un solo versículo, un solo capítulo, el 3. Es un estilo de vida, dice, porque no vivimos, más el justo por la fe vivirá, o sea, basado en el cuerpo de enseñanza de la palabra de Dios. Usted lo cree, usted tiene convicción que lo que dice ahí es lo que usted tiene que hacer, usted y yo tenemos que hacer, entonces es un estilo de vida, porque la fe, esta fe no es un evento, la fe no es un evento, la fe es un estilo de vida, es una convicción completa, continua. A veces creemos que nada más vamos a usar la fe cuando Dios nos ha dicho algo y creemos que eso va a suceder y nada más nos concentramos en lo que Dios va a hacer y no nos concentramos en tener la fe como un estilo de vida, que vamos a creer el cuerpo completo de enseñanzas, si le quiere llamar evangelio o si le quiere llamar toda la palabra de Dios, pero a veces nada más optamos por creer lo que nos conviene. Eso está mezclado entre convicción con conveniencia y eso no es muy bueno. Número 3 de los tipos de fe está el don de fe, según Primera de Corintios capítulo 12, versículo 9. El don de fe es una convicción que Dios te da, donde Él, a través del individuo que tenga el don de fe, fluye para Él ocasionar milagros. El don es el privilegio que Dios le da a un hombre de él fluir a través de ese individuo. El don es el privilegio, el don no es la función. La función la hace el Espíritu Santo. Pero el don, lo que se llama dorón, el don o charis o la gracia, es el privilegio que Dios te da de escogerte a ti para usarte o para él fluir a través de ti de una manera en específico. O sea que el don es el privilegio de que Dios a través de ti haga algo. El don no es algo que tú tienes el don de esto ni del otro. El don es el regalo que Dios te da a ti de usarte, por así decirlo. No me gusta usar la palabra usar porque es como que algo que tú eres ¿cómo se dice? Desperdiciable, que te usaron y te botaron. Disposable. No, el don de fe es que Dios decide a través de ti, qué sé yo, sanar, libertar, hacer milagros, hacer que una pierna crezca, un dedo crezca, una mano crezca, sanidades y cosas. Bueno, ese es el don de fe. Cuarto, está el fruto del Espíritu, el Espíritu tuyo, no del Espíritu Santo. O sea, esto es producido por la relación que tenemos con el Espíritu Santo. Entonces, ese fruto del Espíritu, según Gálatas 5:22 y segunda de Pedro 1:3, es la manifestación de la naturaleza divina a través de un individuo. Eso es lo que se llama fidelidad, que ahora el individuo le es fiel a Dios y permite que Dios se manifieste con su naturaleza a través de él. Eso es lo que Gálatas está hablando, que los frutos del Espíritu son fe, amor y esas cosas. Y está por último la fe humana, que no se podía quedar.
La fe humana es confianza en algo, creencia, pretensión, confesión positiva o declaración. Que esto está independientemente de Dios. No está conectado con Dios, sino es algo independiente. La persona decide creer lo que él le convenga o lo que él quiere. La persona pretende tener fe. La persona confiesa positivamente, esto es lo que va a ocurrir, esto es lo que va a ocurrir, esto es lo que va a ocurrir, pero Dios nunca ha dicho eso. Eso es la fe humana, que también Dios nos dio esa fe a nosotros, pero no tiene nada que ver cuando se viene a Dios. A la declaración, usted declara y declara y declara y se cansa de declarar. Usted declara cuando usted ha escuchado algo de Dios, usted recibió una iluminación, una revelación de Dios, entonces usted declara esa palabra y la palabra va a hacer la obra, pero no es un deseo que usted tenga, que usted lo va a declarar, porque hasta hoy usted y yo no mandamos. Hasta hoy Dios está en control. Él es el Todopoderoso y la voluntad de Él es la que se hace, no la suya, no la mía. Dios no ha cambiado de posición donde ahora nosotros los mandamos a Él a que haga las cosas divinas, lo imposible para nosotros, para que Él lo haga. Es al revés. Él nos manda a nosotros a hacer la voluntad de Él. Entonces no podemos andar declarando cosas por ahí sin que lo hayamos oído de Dios, sin que Dios nos haya declarado su voluntad. Vuelvo y digo, cuando usted oiga algo que Dios le dice, usted se va a parar y usted va a declarar, esto es lo que va a ocurrir. Yo declaro esto en el nombre de Jesús, porque ahora usted lo oyó y ahora usted va a tener apoyo de parte de Dios. Dios no anda detrás de nosotros cumpliendo nuestros deseos, porque recuérdese que el corazón de nosotros es engañoso. Entonces Dios va a caer en engaño o va a terminar haciendo cosas contrarias a su naturaleza, a su persona, a su santidad, porque el corazón de nosotros va a estar pidiendo cosas y que se hagan cosas, y Dios va a tener que entonces cumplir con nuestras declaraciones. Y no es así. Esta es la fe humana, que es creencia, pretensión, confesión positiva o declaraciones. Eso es fe humana. Usted declara que el viernes usted va a cobrar y usted cobra, eso es fe humana. Usted se sube a un avión y usted dice que va a llegar a tal hora, a tal sitio y usted llegó, eso es fe humana. La fe de Dios viene por el oír, o sea, la fe que el Espíritu Santo produce en nosotros a través de la palabra. Viene por el oír, Romanos 10:17, y el oír la palabra de Dios. Porque todo tipo de fe viene por oír algo. Usted oye algo y usted inmediatamente lo cree. Es fe. Usted tiene convicción de algo. Si ahora mismo usted le dicen que cayó una bomba en la 59 allá en Central Park, usted se va a asustar, va a causar algo en usted porque usted creyó lo que dijeron. Por eso es que es bueno y es malo estar oyendo noticias, porque ellos dicen lo que quieren y usted empieza a creer lo que ellos dijeron. Porque por principio espiritual, la fe, cualquier fe que sea, viene por el oír, viene por el oír. Ahora, la fe de Dios viene por oír la palabra de Dios. Luego, en el desarrollo de esta enseñanza, vamos a ver por qué no debemos prestar atención a cosas que no son la palabra de Dios, porque van a producir una fe en nosotros. No la fe de Dios, pero una fe, una convicción de lo que oímos, porque así es como funciona. Así fue que Dios lo estableció, que cuando usted oiga, usted recibe una convicción. Diferencia entre la fe y la creencia. La fe es producida por el Espíritu Santo por medio de la palabra. Usted puede ir a Efesios capítulo 2, versículo 8, Hebreos 11:1, Juan 16:13. Dice que no somos salvos por obra, sino por fe, y esto no es don de nosotros, sino es don de Dios. Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Juan
16:13 dice que el Espíritu Santo cuando venga convencerá. O sea, el Espíritu Santo es quien convence, trae convicción, más allá de simplemente una creencia, porque la fe está basada en la palabra de Dios. La creencia, por lo contrario, es una decisión que el creyente hace de tal creencia. Creencia es decidida por el creyente de tal creencia. El creyente en cualquier cosa decide, esto es lo que yo voy a creer. Y no lo saca nadie de ahí porque es algo personal, es algo que él decide creer. Yo decido que Dios es azul y Dios es azul, aunque Dios nunca me ha dicho a mí que Él es azul. Entonces ahí es que difieren la fe y la creencia, porque la creencia es decidida por el creyente. El creyente tiene la opción de decidir qué es lo que va a creer. La fe, el Espíritu Santo, es quien te va a traer la convicción a ti de lo que Él quiere que tú y yo tengamos convicción. Más la creencia la decidimos nosotros de qué vamos a creer. O sea, la creencia va dirigida a donde el que cree quiera. El que cree puede creer en la existencia de algo, la causa, los efectos, la reacción de algo. Él decide qué él va a creer. Él decide cómo va a creer. Él decide cuándo va a creer. Pero la fe es producida por el Espíritu Santo. O sea, no la decide el creyente, la decide el Espíritu Santo. Santiago 2:19 dice que los demonios creen y tiemblan. Ve, los demonios no tienen fe. Dice que el justo por la fe vivirá. Número uno, ellos no son justos. Número dos, ellos no tienen fe. Ellos creen en la existencia de Dios porque ellos salieron de Dios. Ellos estaban con Dios. Ellos están seguros que Dios está ahí, que Dios es. Mayormente que dicen que Dios existe. Dios es. Por eso dice que ellos creen y tiemblan, porque ellos saben que Él está ahí, ellos saben las causas y los efectos de Dios, ellos saben la reacción de Dios y por eso ellos creen. La fe tiene su fuente, que es la palabra de Dios. La fe tiene su objeto, igual que el amor, el odio, el rencor, todas esas cosas tienen un objeto. ¿Qué es lo que ama? ¿A qué tú amas? Tú no amas el aire, tú no amas nada existente, tú amas algo, tú crees en algo. Entonces la fe tiene su fuente, que es la palabra de Dios. La fe demanda obediencia y acción. Hebreos 10:34, usted puede ir ahí y leerlo. Hebreos 10:34, lo vamos a leer para que usted vea qué es lo que yo le estoy diciendo, para que usted vea que la fe tiene obediencia y tiene acción. Vamos a empezar en el um, 35. No perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón. La palabra confianza ahí es la palabra fe, porque es necesario la paciencia. Guay. Uno, confianza; dos, paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Ves? Que tiene obediencia y tiene acción. La voluntad de Dios, haber hecho la voluntad de Dios es obediencia. La acción es la paciencia. Entonces vemos que la fe tiene demanda de obediencia y acción. La creencia es una conveniencia y una decisión. La creencia es una conveniencia y una decisión. La obediencia es una obediencia y una acción. En Santiago capítulo
Dos, dice que la fe sin obra es muerta, o sea, está despegada de Dios. La fe, la eficacia de la fe depende de su fuente. Ahora nos vamos a empezar a poner serio, porque la eficacia de la fe depende de la fuente que la produjo. Mucha fe en lo que no viene de la palabra de Dios es igual a nada. Oiga bien, usted y yo podemos tener una fe grandota acerca de algo, pero si no vino de la palabra de Dios, es igual a nada. Un poquito de fe en la palabra de Dios es igual a poder, es igual a resultado. Y aquí donde usted ha oído el versículo que dice que si tuvieras fe como un granito de mostaza, tú le dirías a ese monte, muévete, y el monte se movería. Déjame explicar un poquito esto porque lo oigo bastante. La gente cree que ellos se van a inventar algo y que si su fe es grande, ese monte se va a quitar. Y eso no es así. Oiga bien, vamos a entenderlo por parte. Dice la Biblia que la fe viene por el oír, ¿verdad? Entonces, si oímos algo, lo creemos y obramos en base a lo que oímos, lo que creemos, la palabra que creamos, la palabra va a ser la obra. Si Dios dice voy a mover ese monte y usted lo cree y usted con su fe en la palabra de Dios espera que la palabra haga la obra y declara lo que la palabra dijo, ese monte se moverá. Pero no fue su fe que lo movió, fue la palabra que Dios dijo. Porque dice la Biblia que la palabra de Dios no retorna a él vacía, sino que va y hace para lo que él la envió. Y si él dijo la palabra fue a mover el monte. Y lo único que usted tenía era que creer. Recuérdese que antes de la palabra ir a mover el monte van a suceder tantas cosas que es posible que usted no crea. Y el trabajo suyo es seguir creyendo aunque usted vea lo que vea. Porque uno de los enemigos de la fe es la vista. No andamos por vista. Así que usted tiene que estar seguro de que usted no va andando por ahí, de que quítate de ahí monte, y yo quito ese monte, y yo desbarato ese monte, si Dios no se lo ha dicho, para que no sea avergonzado. 17:6 de Lucas dice que entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podría decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecerá, porque Dios lo dice, usted lo cree y la palabra lo hace. Vuelvo y repito, mucha fe en lo que no viene de Dios o la palabra de Dios o no tiene sustancia o no tiene fuente, la mucha fe nuestra no va a hacer nada porque no está basada, no viene de la palabra de Dios, que es la que va a hacer la obra. No es su fe, por mucha fe que usted tenga, si Dios no lo dijo, nada va a ocurrir. Ahora, si usted tiene un poquito de fe en una palabra que Dios haya dicho, va a ocurrir, porque no depende de usted. Recuérdese que la palabra de Dios es poderosa y que va a hacer lo que ella dijo que va a hacer. La fe no es un evento, dijimos, es un estilo de vida. Romanos 1:17. La fe no es como nos estemos sintiendo. No es una emoción, no es un sentimiento. Usted se puede sentir como usted quiera y usted sigue creyendo en lo que Dios dijo. Lo que Dios dijo va a suceder. Porque Dios y su palabra son uno.
Dice Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dios y su palabra son uno. Jesús declaró y dijo, tus palabras son espíritu y son vida. Lo que tenemos equivocado nosotros muchas veces, que aún nos cansamos, es que creemos que la fe de nosotros es que va a ser lo que la palabra dijo. Y es al revés. La fe tuya y mía tiene que estar basada en lo que la produjo, que fue la palabra de Dios, vino de la palabra de Dios para hacerte a ti copartícipe de lo que ella va a hacer, o sea, la palabra. Cuando Dios te declara algo a ti, es porque ya en lo espiritual está hecho. Cuando algo viene a ocurrir aquí, ya en lo espiritual fue hecho. Aleluya. Así que nosotros, nuestra fe no es como nos sintamos. Nos podemos sentir desanimados, nos podemos sentir flojecientes, nos podemos sentir destruidos, pero nada tiene que ver con la palabra que produjo la fe que tenemos. La palabra sigue todopoderosa porque la palabra es Dios. Y Dios nunca tiene emociones, Dios no tiene sentimientos, Dios no tiene día malo, Dios no tiene día cuando se siente débil. Dios es Dios y es todopoderoso. Yo quiero que entremos eso profundamente en nuestros corazones, de que no es como tú te sientas. A veces nos sentimos débiles, a veces nos sentimos caídos, a veces nos sentimos sin fuerzas. Eso no quiere decir que lo que Dios dijo no se va a cumplir porque nos sintamos mal, porque no eres tú, no es como te sientas que va a ser la obra. Es la palabra de Dios que te produjo a ti convicción y que tú has creído. No importa cómo te sientas, no importa cómo tú estés hoy, sigue creyendo que la palabra va a ser la obra. Llueve, caiga nieve, esté caliente, esté frío, la palabra va a ser la obra. Lo repito de nuevo para que el diablo le pique. La palabra va a ser la obra. Si te sientes caído hoy, levántate, sacúdete y sigue adelante porque la palabra de Dios a su tiempo va a hacer lo que ella te dijo a ti que iba a hacer. Lo que te prometió, ella lo va a hacer. Hebreos 11:35 nos dijo que tengamos paciencia, confianza, que entonces recibiremos la promesa. Solamente nos mandó a dos cosas, confianza y paciencia. ¿Usted lo anotó? Hebreos 10:35 y 36. Lo voy a repetir de nuevo, porque parece que hay alguien que se siente decaído. Tus emociones y tus sentimientos y cómo tú te sientas no tienen que ver nada en absoluto con lo que Dios te prometió, porque quien lo va a hacer es Él. Si en Isaías 40 y algo, Él dice, lo que yo hago, ¿quién lo impedirá? ¿Quién podrá detener mi mano? Así que levántate y sigue adelante y déjale la tristeza, déjale las emociones al diablo en su mano y sigue hacia adelante, porque lo que Él te prometió, si tienes paciencia y si sigues confiando en esa palabra, Él lo hará. La fe no es, la fe no hay que entenderla. Lo que la palabra quiere decir solo es confiar en la integridad de Dios que la dijo. Cuando Dios dice algo, lo único que tenemos que confiar es en su integridad, que Él no miente, ni que tampoco se arrepiente, ni mucho menos Él cambia de parecer. Si te lo dijo, tú no tienes que entenderlo. Solamente tú tienes que confiar en la integridad de Dios. Por eso dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios, porque entonces si tú no estás confiando en Él, tú le estás diciendo a Él debilucho, mentiroso, sin poder alguno, sin conocimiento, sin sabiduría. ¿Cómo tú te pusiste a decir esto? Si esto no tiene solución, yo no lo entiendo. Tú no tienes que entenderlo, solamente tú tienes que confiar. Recuérdate que cuando Dios te dice una palabra, está opuesta a lo que tú estás viendo.
Está opuesta a la condición que tú estás en ese preciso momento. Por eso es que Él te lo dice, para que tú sepas que el Todopoderoso te lo dijo. La fe no es algo intelectual. La fe no es independiente de la palabra que la produjo. Ella no es independiente. O sea, Dios te dice algo y ya tú te vas a concentrar en lo que Él te dijo y te vas entonces, la vas a separar de lo que es Dios. Tú vas a coger esa palabra, la vas a separar de lo que es Dios. Mira, cuando Dios te dice algo, entonces ¿qué falta? Porque todas las promesas de Dios conllevan instrucción. Tú lo viste en Hebreos capítulo 10, 35 y 36, que dice la voluntad de Dios. O sea, porque Dios te haya dicho algo, no va a ocurrir inmediatamente y conlleva dirección. Tú puedes ir a Josué capítulo 1, versículo 7 al 9. Sucederá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y la pusieres por obra, todo te saldrá bien. O sea, debemos de, cuando Dios te dice una palabra, entonces que tú tienes que buscar dirección de Dios, porque está envuelta en muchas cosas que conllevan que sea la palabra de Dios que te vaya guiando hasta la posesión de la promesa. No te puedes llevar de tu propio entendimiento, no puedes confiar en ti, tienes que depender de las instrucciones de Dios, porque trae instrucción. No te vas a independizar y agarrar esa palabra e irte por ahí, hacer las cosas como tú crees, como tú piensas que debe hacerla, y esperar entonces que se cumpla lo que Dios dijo. No te puedes independizar de Dios. Tienes que seguir preguntándole a Dios, que te guíe, que te lleve de la mano, que haga las cosas. Nunca podemos caer en lo humano, bregando con lo espiritual de Dios. Y esto lo vamos a ver ahorita. Número 5, la fe no es lo que se ve. Segunda de Corintios 5, 7. No andamos por vista, sino por fe. La fe no es lo que se ve. As a matter of fact, es opuesto a lo que se ve. Es completamente opuesto a lo que se ve. La fe no funciona por quién eres o por quien fuiste. Hay gente que creen como yo fui malo, lo que Dios me dijo a mí no se va a cumplir en mí. Mira, si tú vas a la lista de los que creyeron, ahí hay personas engañadoras, ahí hay personas que se les rió a Dios en la cara, ahí hay criminales, ahí hay chapeadoras. Rahab era chapeadora. Ahí hay personas que eran enemigos de Dios en la lista de Hebreos capítulo 11. Ahí vemos a Rahab, ahí vemos a Jacob, ahí vemos a Sara que se le rió en la cara a Dios. Mira lo que dice este. Ya tú sabes, tenía como en menos a Dios, le creía más a los dioses de donde ella había salido y la costumbre que ella tenía en ese tiempo que a Dios. Tenía la costumbre porque ella le dio su esposo a la cocinera, a la mecánica, de la mecánica de humo y grasa. Se la dio. O sea, tenía la costumbre de Mesopotamia. Y falló en creerle entonces al verdadero Dios. Le creyó mala cultura, mala costumbre, mala tradición que a Dios. Por eso que dice que las tradiciones invalidan la palabra de Dios. Porque bueno, nuestras tradiciones dicen una cosa, la palabra de Dios dice otra, y optamos por creerle a las tradiciones más que creerle a lo que Dios dice. Entonces, ella está en la lista de las personas que no reciben por lo que fueron, ni tampoco por lo que son, sino por lo que creen. Tú no importa quién tú hayas sido, no importa aún quién tú eres, si tú crees, la palabra es independientemente de quién tú eras y quién tú eres. Lo que hace what make the difference es
Do you believe? ¿Tú crees? Eso es lo que hace, eso es lo que marca the difference. ¿Tú crees? Tú permites que el Espíritu Santo produzca convicción en ti. El Espíritu Santo produjo convicción en ti, no importa quién fuiste, no importa quién tú eres. La palabra de Dios es independientemente, no está ligada a quién tú fuiste, ni está ligada a quién tú eres. Porque la palabra de Dios y Dios son uno, es uno, no son dos diferentes. No, hay cosas que parecen fe y no lo son. Hay pretensiones que parece fe, hay conveniencia que parece fe, hay creencias que parecen fe, hay deseos que son declarados, hay personas que desearían que alguien se sane y dice sano en el nombre de Jesús, o tú vas a recibir esto, o Dios te va a dar esto. Esos son deseos o esos son pretensiones que tiene, pero nunca lo oyeron, nunca recibieron revelación de Dios para ellos declarar eso, para ellos decir eso era un deseo que ellos tenían, o yo voy a recibir esto de parte de Dios, o Dios me va a dar esto. Y no desde que la Biblia dice en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 3 que todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad ya te fue entregado a ti y a mí. Y el Espíritu Santo entonces va tranquilamente yendo revelándote esas cosas para que tú lo creas, para que entonces tú lo creas y empieces a creerlo, entonces viene y pasa da el fruto. Pero la pretensión es hacer creer lo que no es, la conveniencia es algo que te conviene. Dios me dijo que vaya a predicar para Washington, D.C. Dios no te dijo que fuera a Nicaragua, Honduras, o a Cuba, o a África. Washington, D.C., un hotel 5 estrellas y todas las comunidades del mundo. ¡Wow! ¡Qué fe más grande! Creencia, tú decides lo que tú vas a creer. Y dije que deseo. Eso no son fe. El Espíritu Santo produce la fe por la palabra, pero nos toca a nosotros ejercitarla para que dé el resultado. Santiago 2, 17 y 20. Hebreos 10, 34, 36. Santiago 2, 17 dice que la fe sin obra es muerta. Hebreos 10, 34 lo hemos leído varias veces, que dice que la confianza y la paciencia. Espero que no se sienta incómodo usted con lo que estamos hablando. La fe es probada para purificar el corazón donde ella está. Dice que si confesare con tu boca y creyere en tu corazón, o sea, la fe, la convicción está en el corazón. Sucede que cuando Dios te dice algo a ti y a mí, va al corazón, trae convicción al corazón. Pero el corazón de nosotros está lleno de tantas cosas, está lleno de todos los enemigos de la fe. Allí hay duda, allí hay desconfianza, allí hay debilidad, allí hay impaciencia, allí hay impotencia, allí hay tantas cosas. Entonces hay que probar la fe para sacar de allí todas aquellas cosas hasta que nada más quede la palabra que se te dio. Es por eso que cuando tú llegas hasta el final, que tú dices, bueno, Dios, ya yo no puedo más. Ya yo he tratado todo y no he podido. Dios dice, qué bueno, que ahora voy yo. Y tú vas a ver que cuando tú te rindes de tratar tantas cosas raras, al tiempecito, viene Dios y hace la obra que te prometió.
pero es después que te has rendido, después que has hecho todo lo humanamente posible, tratando de ayudar a Dios. Oye bien, a Dios no se le ayuda, a Dios se le obedece las instrucciones que Él nos da. No trates de ayudar a Dios cuando Él te da una palabra. Pregúntale qué tú quieres que yo haga y Él te va a decir, marcha, o Él te va a decir, estate tranquilo. Dale un palo a la roca o háblale a la roca. Él te va a decir lo que tú vas a hacer. Tú no lo vas a ayudar a Él porque lo que le vas a dañar, porque la ayuda tuya es humana y no puedes mezclar lo humano con lo divino cuando Dios te dice algo. La parte tuya es obedecer y permitirle a Dios hacer su obra, porque dijimos que la fe conlleva instrucción de Dios. Dijimos que la fe es probada para purificar el corazón donde ella está. La fe impura o mixta. Vamos a tratar con ella hoy. En este momento, vamos si podemos terminar. Vamos a ir a primero Colosenses 2:8. Colosenses 2:8, apúntelo por ahí. Y Primera de Corintios capítulo 2. Colosenses 2:8. Primera de Corintios capítulo 2. Vamos a ver estas cosas que no debemos de poner nuestras creencias en esto y que no podemos permitir que esto produzca que creamos aquellas cosas o que nuestra fe venga de ahí. Oiga bien, vamos a estudiarlo y si es posible, no terminamos hoy, pero yo quiero que fundamentemos esto para que seamos libres de estas cosas y tengamos cuidado, mucho cuidado con estas cosas, porque son cosas que la Biblia prohíbe. Colosenses capítulo 2, versículo 8, y también voy a leer Primera de Corintios capítulo 2, versículo 3 al 5. Colosenses 2, 8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofía. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Empezamos. Por medio de filosofías. Filosofía es sabiduría humana expresada o actuada. Filosofía es sabiduría humana, que te la expresan, que te la dicen, y tú dices, ¿cuánta sabiduría hay en esa persona? ¡Wow! Pero no tiene nada que ver con Dios. Se puede citar, qué sé yo, aquí para allá, esto que lo otro, pero es simplemente filosofía. Tú oyes cosas que tú dices, wow, qué lindo, esto que lo otro, pero la sustancia. Entonces dice que cuídate o mira que nadie te engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Tradición es aquellas cosas que han venido de boca en boca y hoy en día las creemos. Todos nosotros tenemos tradiciones que hacemos y no sabemos ni aún por qué fue que inventaron eso. Simplemente seguimos haciendo lo que aprendimos, sin saber por qué. Ustedes las mujeres cocinan de la manera que le enseñó su mamá y no saben por qué su mamá le enseñó eso. Y si le preguntan a su mamá, ya no saben ni por qué le enseñaron eso. O sea, le cerramos la puerta a la innovación, a algo nuevo, porque esto fue lo que me enseñaron y esto es lo que yo voy a hacer para siempre. Entonces, la filosofía y las huecas sutilezas tenemos que tener cuidado con ella, que nadie nos vaya a engañar. Las tradiciones de los hombres, los rudimentos del mundo, la palabra rudimento es principios establecidos por los hombres, sin tener en cuenta a Dios. Eso es rudimento. Eso es algo que el hombre estableció como principio y ahora uno lo cree, uno lo vive, uno se sujeta a eso o nos traen y nos dicen esas cosas y decidimos creer, no tener fe,
creer en esas cosas. Pablo le está hablando a lo de Colosas, porque en ese tiempo funcionaba mucho la filosofía. Inclusive esta gente tenían plazas donde se iban a tirar sabiduría y a decir sabiduría y cosas y a traer sabiduría, filosofía que en ese tiempo estaba en su apogeo, la filosofía. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, ten cuidado con eso. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 2 versículo 3 en adelante, para que ahí podamos ver lo que el apóstol dijo y cómo el apóstol trató este caso. 1 Corintios capítulo 2 versículo 3 al 5. Dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Oiga lo que él dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Vio que cualquier cosa que te dicen te produce convicción. Dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Por eso él le habló palabra de Dios, para que la fe de ellos viniera de la palabra de Dios. Vamos a ver estos puntos que están ahí. ¿Qué fue lo que Pablo dijo que no hizo? Vamos a ver el versículo 1. Dice, así que hermano, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, eso fue lo que él anunció, o sea, la obra de Jesucristo. No fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Lo primero que él no hizo fue excelencia de palabra, unas palabras lindas, sin compromiso. Él dijo, Jesucristo murió, fue sepultado, resucitó y está vivo. Murió en la cruz, derramó su sangre. Eso no tenía, eso no era excelente, porque esa excelencia que ellos buscaban no tiene compromiso. Las palabras lindas no tienen compromiso. Hoy en día hay muchas palabras lindas. Dios te va a dar, Dios te va a bendecir, Dios te va a dar un carro, Dios te va a dar esto. Eso qué linda, excelente. No vemos un compromiso ahí. No vemos a Dios comprometido, pero no vemos al hombre comprometido con Dios. No vemos a donde le dicen arrepiéntete, no vemos donde dicen tú tienes que vivir en santidad, no vemos donde dice tú tienes que buscar a Dios, vemos donde dice Dios te va a dar, Dios te va a dar y Dios te va a hacer y Dios va a hacer esto. O sea, vemos a Dios predicado, comprometido con el hombre, pero no vemos al hombre comprometido con Dios. Y esto fue lo que Pablo dijo. En el primero dice que no fui con excelencia de palabras, 1. 2, dice en el versículo 4, no fui con palabras persuasivas. No fui con palabras persuasivas. En el mismo 4 dice ni sabiduría humana, o sea, filosofía. Tampoco fue con sabiduría humana. El versículo 5 dice, no fui con sabiduría de los hombres. Y el 13, ahí mismo, en ese capítulo, dice que no fue con enseñanza. Dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. No le predicó a ellos palabra enseñada por sabiduría humana, sino que le predicó el testimonio de Dios. Lo que Dios dice, lo que Dios testificó. Este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Testificó. Entonces nosotros no debemos de salir de corriendo a estas cosas, según nos dijo Pablo en Colosenses capítulo 2 y en 1 Corintios capítulo 2 también, donde nos explica que no le pongamos atención a esas cosas. Vamos a seguir. No debemos de escuchar argumentos o contradicciones. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 20. No debemos de escuchar argumentos para que nuestra fe
no tenga contradicciones, esté basada en contradicciones. Primera Timoteo, capítulo 4, versículo 20. Estamos hablando de la fe mixta. La fe mixta. Son las cosas que no debemos de tener. Fe mixta. Y si escuchamos estas cosas, vamos a tener una fe mixta. Ah, vamos a ir a Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 4. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 4. Vamos a ver qué más no podemos. Atención. Dice, como te rogué que te quedase en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandase a alguno que no enseñen diferente doctrina. Primera de Timoteo, versículo 1, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas ni genealogías interminables que acarrean disputa más bien que edificación de Dios, que es por fe. Ve, que no presten atención a fábula. Fábula es la palabra mutos, que es de donde viene la palabra mito o mitología. Dios no quiere que estemos escuchando o le pongamos atención a mitología. ¿Qué es mitología? Un mito. Es algo que se dice, es simplemente un cuento, es simplemente un invento que viene de boca en boca. Por ejemplo, Hércules, Zeus, Eolos, y todos esos dioses, fantasmas, modernamente Superman, Batman, todos son mitologías. Inclusive en los tiempos de Jesús creían mitología. El hombre inválido que estaba ahí en la fuente, él decía que venía un ángel de tiempo en tiempo y batía las aguas. Es una mitología. Muchísima gente en la Biblia creía en cosas, mitología. Nuestra fe no puede estar basada en mitología, ni tampoco huecas sutilezas. No puede estar basada en esas cosas, porque no va a tener efecto, no va a tener poder. La palabra de Dios es poder, es poderosa. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Vamos a ir allá y se nos está acabando el tiempo. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 16. 2:16 de Pedro. Así que nosotros no podemos estar escuchando fábulas, ni tampoco huecas sutilezas, porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino que habiendo visto con nuestros ojos, con nuestros propios ojos, su majestad. O sea, Pedro no está predicando una mitología, está predicando algo que él vio. Y usted y yo tenemos la convicción y somos testigos del poder de Dios. Podemos predicar la palabra de Dios, no mitología, no algo que fulano dijo, que fulano creyó, que se le apareció esto, que se le apareció lo otro. Esos son las religiones mayormente están llenas de mitología, filosofía, creencias. Nosotros, nuestra base es fe. Es la diferencia, that's the difference entre nosotros, los creyentes en Cristo, o lo que hemos recibido a Jesucristo, y en los que creen en cualquier cosa, que tienen una fe mixta. Creen en Jesús, pero también creen en otra cosa y creen en tantas cosas, porque parece que Jesús no es suficiente. Jesucristo es suficiente. Jesús es suficiente.
No se necesita, después de Jesús, no se necesita más nada. Con Él es suficiente. Mire, la fábula hay que desecharlas. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 7. No se le presta atención. 1 Timoteo 1, 4. No se le sigue. 2 de Pedro 1, 16. Eso es lo que hay que hacer con los mitos. Desecharlos, no prestarle atención y no seguirlos. ¿Qué daño causan los mitos o fábulas, como usted le quiera llamar? Uno, acarrean disputas. 1 Timoteo 1:4. O sea, cuando usted oiga una discusión entre dos creyentes o un creyente y otra persona, ahí hay una fábula, porque la palabra de Dios se compagina, se complementa, no se contradice. Entonces, si dice que donde quiera que hay una discusión hay un ignorante, ¿verdad? Si dos hermanos están discutiendo por una palabra, uno de los dos o los dos están con fábula, porque lo que van es a complementarse. Sí, mi hermano, gloria a Dios, Dios bueno, esa es toda la verdad. De lo contrario, hay una fábula. O los dos o los dos están mal, o hay uno que está mal y cogió la palabra de Dios para discutir. La palabra de Dios no se discute, usted la dice y se quedó tranquilo y deja que ella haga el trabajo. Dijimos que los daños que causa la fábula acarrean disputas, apartan de la verdad, o sea, sustituyen la verdad por la mentira, según 1 Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8. Y no edifica, no produce fe. El Espíritu Santo no puede producir fe a través de filosofía. ¿Cómo no vamos a poder escuchar algo que el Espíritu Santo no va a producir fe? Una cosa tan importante para agradar a Dios, para vivir, para obtener las promesas. Y ahora nos vamos a poner a escuchar filosofías, huecas sutilezas, sabiduría humana, donde el Espíritu Santo no va a producir, no va a poder producir fe, cuando el trabajo de Él es exclusivamente trabajar con la palabra de Dios. Ahora entendió por qué no debe poner atención, porque el Espíritu Santo no va a producir fe a través de estas cosas. No se ponga a escuchar nada que no sea la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo no va a producir en su corazón la fe necesaria. Por más lindo que usted lo oiga, uno, él no va a producir fe. Dos, Dios no va a responder a ello, porque Dios no tiene responsabilidad con usted. Dios tiene responsabilidad con su palabra, no lo que usted decida creer, sino lo que el Espíritu Santo quiera que usted crea. Porque a veces decidimos creer lo que nosotros queremos. Y si nos ponemos a escuchar huecas sutilezas, filosofías, sabiduría humana, palabrerías y cosas, dijimos que el Espíritu Santo entonces, que es quien produce la fe a través de la palabra, no va a producir la fe necesaria para usted y yo agradar a Dios, para usted y yo hacer lo que la palabra dice, para Dios respaldar eso. No gaste su tiempo. Sean bendecidos y continuamos la semana que viene con venciendo los enemigos de la fe, y vamos a continuar aquí con las fábulas.